En este video aprenderemos cómo administrar o gestionar los contactos de cada empresa. Los contactos son básicamente las personas o los empleados que trabajan en cada una de las empresas que están registradas dentro de nuestra intranet, dentro de nuestro sistema de CRM. Por ejemplo, aquí voy a encontrar que hay diferentes, digamos, empresas o diferentes personas que están asignadas a empresas. Yo puedo, por ejemplo, acá directamente decirle al sistema, búsqueme, por ejemplo, un contacto llamado Moisés, apellido Benítez. Él, por ejemplo, lo conocemos, es el gerente de tecnología de Sancho Publicidad, una de las agencias de publicidad más grandes del país. Y aquí aparece efectivamente el contacto. Muchas veces, antes de crear un contacto, hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces el contacto ya cambio de empresa, ¿sí? El contacto está básicamente o inclusive está registrado en varias empresas, ¿sí? Puede suceder que cuando yo busque, por ejemplo, Sergio Medina, ¿sí? O Sergio Martínez, perdón, Martínez, ¿sí? Que es un cliente nuestro, puede que aparezca Sergio Martínez en dos registros, como pasa acá, ¿sí? Aquí pasa que está registrado dos veces en la misma empresa, ¿sí? Este es un error forzado que pues ya lo conocía y entonces para este ejemplo lo traigo de lo que para ilustrar lo que no puede pasar. O sea, yo no puedo crear dos veces el contacto en la misma empresa porque estoy repitiendo y estoy replicando la información cuando no debería ser, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, este es un caso puntual de cómo un contacto no debería estar registrado en una empresa. Para crear contacto se puede hacer desde muchas formas. Se puede agregar el contacto acá directamente en el botón contacto, ¿sí? Aquí puedo colocar, por ejemplo, Pedro Pérez, ¿sí? Y aquí puedo buscar la empresa a la cual está asignado Pedro Pérez. Entonces yo aquí sencillamente puedo darle clic otra vez aquí al selector y puedo buscar la empresa o con la A alcaldía, Cajica, por ejemplo, y pues se encuentra digamos, el nombre de empresa, ¿sí? Por lo general, los contactos no se crean casi nunca por esta opción. Por lo general, cuando yo voy a empresas, y sencillamente listo una empresa cualquiera. Por ejemplo, aquí voy a encontrar, por ejemplo, voy a escoger cualquiera, por ejemplo, la FESC, que es una empresa en Cúcuta, es una universidad. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo la opción de ver la empresa y aquí tengo la opción de, por ejemplo, de agregarle el contacto a esta empresa. Entonces, ahí de una vez me va a decir, igual, Pedro Pérez, voy a poderlo aquí registrar, Pedro Pérez, y sencillamente asignarlo aquí digamos, a la empresa, que ya aparece aquí en la FESC, porque utiliza el botón agregar contacto desde el link de la empresa, desde la hoja de empresa, desde el registro de empresa. Es importante, bueno, para poder ilustrar básicamente cómo funcionan los contactos, vamos a usar un contacto que ya esté creado, así vamos a poder hacerlo un poquito más rápido. Y vamos a usar el caso de Moisés Benítez, que es uno de nuestros clientes más importantes. Moisés es nuestro gerente de tecnología en Sancho Publicidad. Y para efectos de mostrar básicamente cómo se llena la información, pues ya aquí está prediligenciada y pues lo que voy a explicar es uno a uno los campos y la importancia de los mismos. Por supuesto debemos colocar el nombre y apellido del contacto, ¿sí? En lo medio de lo posible pues se pueden dejar con ortografía, es mejor. Y voy a explicar estos tres asteriscos, ¿qué significan? Estos tres asteriscos es una forma en la que hemos diseñado dentro de la compañía para identificar la importancia del contacto. Si son tres asteriscos, es un contacto de primerísimo nivel. Si son dos asteriscos, es un nivel un poquito más bajo. Y si es un asterisco, podría ser un asistente o podría ser una persona de menos perfil. Digamos que siempre hay que tratar de tener contactos de nivel tres asteriscos o dos asteriscos, que son los contactos decisores dentro de una empresa. Recuerde, y aquí hago un paréntesis, pero es muy importante, recuerde que los ejecutivos comerciales deben siempre identificar los contactos que tienen las necesidades de los productos y servicios nuestros y que toman las decisiones, ¿sí? Un grave error de los ejecutivos es trabajar contactos que no toman decisiones y que lo único que hacen es hacer perder tiempo y desgastar el trabajo comercial. Entonces aparece el nombre, el apellido, los asteriscos, aparece el cargo, en este caso el cargo de él es director de sistemas. Aparece también un campo que se llama conocimiento del cliente o buyer persona, es un perfil. Es un campo en el cual nosotros pedimos, y es algo muy importante, pedimos que el ejecutivo que conoce a la persona, que ha trabajado con ella, que lo ha llamado, que lo ha visitado,
pueda registrar la información que considera relevante de ese contacto. Por ejemplo, en el caso de Moisés Benítez, cualquier persona que no conozca Sancho Publicidad y que no conozca a Moisés Benítez, ya con esta información que aquí se registra puede saber de qué se trata. Moisés Benítez es la persona con la que se desarrollan los negocios de licenciamiento. O sea, él es la persona clave para los contratos de licenciamiento Adobe. Dice aquí que compra por servicio. Ojo, es muy exigente, muy buen contacto. Aquí hacemos una anotación importante porque el perfil de Moisés es que es una persona que no compra por precio. Es decir, a él no le interesa la cotización más barata. A él le interesa las personas que le dan buen servicio, que le responden rápido, que le cumplen las citas y que son muy, pero muy profesionales. Por eso también dice ahí, es muy exigente. Es una persona que no es normal como las demás. Es muy exigente y es muy radical, ¿sí? Si se le trabaja bien, si se le cumple, siempre se está comprando con él y se están generando negocios con él. Entonces es un muy buen contacto. Ese campo es importante para poder entonces conocer cómo trabajar con el contacto. Después vienen estos roles son muy importantes porque estos roles son básicamente unos campos donde podemos segmentar y donde podemos identificar cuáles son los roles de los diferentes contactos que tenemos en las empresas. Nótese que, por ejemplo, que hay varios roles, pero hay algunos que tienen el asterisco al final. ¿Eso qué quiere decir? El asterisco al final quiere decir que son los roles más importantes. Nosotros debemos identificar los roles de compra de licenciamiento Adobe, o sea, todas las personas involucradas en la compra de Adobe. Ahí está básicamente el rol para poderlo clasificar. Tenemos, por ejemplo, en el caso de universidades, tenemos que identificar las personas encargadas de todo el tema de alianzas y educación continuada para hacer convenios. Todas las personas que trabajan audiovisuales, 3D, para hacer cursos, proyectos de video o animación. Todas las personas que trabajan en capacitación, formación, recursos humanos, outsourcing para todos los portafolios y servicios que tenemos de formación y de outsourcing. Todos los CEO o gerentes de las compañías son, por supuesto, son importantísimos. Todas las personas que manejan en el área comercial o que manejan compras, licitaciones o que son creativos para efectos de, por ejemplo, invitar a eventos o para promociones específicas a ese tipo de perfiles. Todas las personas que manejan proyectos de virtualidad. Hacemos proyectos de virtualidad y por ende tiene asterisco porque es un rol importante. Todas las personas que pertenecen al ecosistema TIC. El ecosistema TIC hace referencia a todas estas entidades, universidades, ministerios, conciencias, clústeres, una cantidad de entes que son muy generadores de proyectos y lo llamamos ecosistema TIC. También los que se manejan en el área editorial, área financiera. También tenemos una clasificación de innovación y emprendimiento, aquellas áreas de innovación y emprendimiento en las empresas. Mujeres, equidad y género para proyectos de mujeres. Organización de eventos, porque también hacemos eventos. Publicidad, marketing, comunicaciones para proyectos digitales y de marketing. También tiene asterisco. Responsabilidad social, porque podemos hacer donación de becas por este lado. Tecnología, sistemas, que es básicamente el gerente de tecnología. Todo lo que tenga que ver con proyectos técnicos y de desarrollo. Y por último, facultades de diseño gráfico, facultades de sistemas o afines, facultades de mercadeo y el webmaster o las personas encargadas de administrar contenidos o redes sociales. Esos perfiles son los perfiles que se han definido y entonces en este caso, en el caso de Moisés, él tiene asignado dos roles, el rol de administrador y comprador de licenciamiento Adobe y el rol de tecnología porque él es el director de sistemas de la compañía y con él también se trabajan proyectos de tecnología. Está el teléfono de la oficina, el móvil, el celular, es importantísimo este campo. Recuerden que ahora es muy difícil encontrar un contacto directamente en un PBX a través de una secretaria. Entonces siempre en cada cita, en cada llamada, se debe obtener el teléfono celular, el teléfono móvil de nuestro cliente, dirección y por último el correo electrónico. Sí que es importante este campo. No se puede colocar, por ejemplo, otro correo acá, sino solamente se coloca un solo correo que es el principal, que es el de la empresa, y listo. Y sencillamente se actualiza o se crea el contacto de cada empresa. Es importantísimo entonces, aquí lo voy a actualizar, es importantísimo entonces tener siempre muy a la mano y muy bien digitalizado y muy bien ingresada la información tanto de empresas como de contactos, ¿sí? Hay que recordar que digamos que la base o la vida del sistema de mercadeo de cualquier empresa es su base de datos. Si la base de datos está muy bien alimentada, si la base de datos está bien diligenciada, como en el caso de Sancho, por ejemplo, que vemos toda la información, vemos, por ejemplo, muy bien, digamos, diligenciado, digamos, el campo, el nombre de la empresa, vemos el sector, es un cliente de alto potencial, es un cliente que compra, es un cliente que ha sido aquí, digamos, perfilado en el campo conocimiento del cliente, se sabe que es un cliente que paga 30 días y se tiene aquí, por ejemplo, los contactos. Nótese aquí, por ejemplo, que aparecen con 3 estrellas
Moisés Benítez, que es el director de sistemas, y también aparece con 3 estrellas Carolina Staiza, que es la vicepresidenta de recursos humanos. Hoy en día son nuestros dos mejores contactos en esa agencia de publicidad. Entonces claramente están identificados con 3 estrellas como los contactos más importantes. Y también tenemos a Luisa Fernanda Salazar con 1 estrella y a Joana Rosas con 2 estrellas, porque Luisa Fernanda es el asistente de Moisés y Joana Rosas el asistente de Carolina. Entonces, muchas veces Moisés está ocupado, pero Luisa Fernanda atiende, o muchas veces Carolina está ocupada, pero Joana atiende. Entonces ahí tenemos básicamente unos contactos de primerísimo nivel. También aparece Camila Salazar y Julián Robledo, que realmente están ahí sin actualizar y que pues yo sugiero a la ejecutiva que maneja este registro, este cliente, que los borre o los actualice si realmente se está haciendo con ellos algún trabajo o algún desarrollo de negocios y de proyectos. Entonces, importantísimo, vuelvo y repito, la información de empresas y contactos, tenerla muy bien diligenciada y tenerla muy bien categorizada, porque de eso depende, lógicamente, el trabajo que se hace desde marketing y también el trabajo que hace el ejecutivo comercial con cada uno de sus clientes.